Muy buenas tardes, tardes todavía, que aún el sol está en el cielo. Bueno, antes que nada, sé la complejidad de organizar algo así un viernes por la tarde, así que en primer lugar, gracias por vuestra asistencia, por acompañarnos en esta tarde, donde les puedo garantizar que en esta mesa redonda, que es la última de las mesas redondas que han tenido lugar en esta primera edición de la Sport Week, una semana grande del deporte, pues en esta última mesa, que además es la más grande, la más multitudinaria, tenemos a 6 verdaderas eminencias, cada uno en su ámbito, con el que poco a poco iremos indagando, iremos charlando y conversando en esos campos en los que cada uno es experto, pero luego también pondremos mucho el foco en deporte y salud. Dos conceptos que a fecha de hoy no solo es que van vinculados, sino que incluso podríamos hablar de que son sinónimos. Y ya no es una cuestión de creencia, es una cuestión de evidencia científica. Cuando hablamos de deporte, vamos a hablar en el día de hoy de deporte a todos los niveles, desde deporte élite, profesional, amateur, aficionado. Cuando también decimos deporte podemos hablar de ejercicio, de actividad física, pero también vamos a hablar de salud en todos sus ámbitos. Salud desde física, físico, bienestar emocional y psicológico. Así que dicho esto, yo no me voy a enrollar más, sin duda alguna, porque los protagonistas son ellos. Recordarles, eso sí, que los Llanos de Aridane en esta primera edición de la Sport Week es el epicentro del deporte, no solo en el Valle, en la isla de La Palma, en Canarias, y también por aquí están pasando, como han podido comprobar, verdaderos referentes nacionales e internacionales. Así que voy a pasar a presentar a estos 6 ponentes que van a acompañarnos en esta tarde. Comienzo por David Álvarez, fisioterapeuta, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, licenciado además en actividad física y el deporte y especialista en readaptación deportiva. Sin duda alguna, como cofundador y director del área de fisioterapia y recuperación funcional de Terapias Acuáticas Canarias, a lo largo de su trayectoria ha trabajado con verdaderos referentes profesionales del deporte. En este caso, él fue parte del cuerpo técnico del primer equipo del Fútbol Club Barcelona y desarrollando además labores de fisioterapeuta, recuperador deportivo y preparador físico de Thierry Henry en los New York Red Bulls. Su experiencia, sin duda alguna, combina esa dualidad entre deporte, entre fisioterapia, recuperación física también, de deportistas de todo ámbito y también, en este caso, de élite. Damos un fuerte aplauso, por favor, a David Álvarez. Vale, gracias. Gracias, un placer. Por favor, tome asiento en esta primera silla. David, hablaremos más ahora, pero es que casi más no puedo acabar de leer el currículum porque qué experiencia, qué trayectoria tan amplia e iremos indagando muchísimo más acerca de ello. Vamos con el siguiente invitado. Él es Narciso Rodríguez, presidente de COLEF. ¿Qué es el COLEF? El Ilustre Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Físico-Deportivos de Canarias. Además, es presidente desde el año pasado y es una entidad pública que agrupa y representa a los profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del archipiélago canario. Participa además activamente en iniciativas vinculadas al deporte y, por lo tanto, él también es el indicado para que esté en el día de hoy para hablar de deporte y salud en esta mesa redonda. Pido un fuerte aplauso para Narciso. Gracias, Narciso. Continuamos además ahora con otra voz protagonista, Antonio Ramos. Doctor, diría yo, el doctor Antonio Ramos, una de las figuras más destacadas de la medicina deportiva aquí en Canarias y juraría que también a nivel nacional e internacional. Licenciado y doctor en medicina, especialista en medicina de la educación física y del deporte. Profesor además titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 3 décadas presidiendo la Comisión Antidopaje de Canarias y participando en numerosas comisiones nacionales relacionadas con la protección de la salud en el deporte. Por lo tanto, por favor, pido un fuerte aplauso también para Antonio. Muy buenas tardes, aquí en esta tercera silla. Ya están viendo, no les mentía cuando les decía que son verdaderos referentes del mundo deportivo y por lo tanto les tendremos hoy aquí en los Llanos de Aridane. Seguimos con Gerardo
Garcés nos acompaña además como médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, jefe de los servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas, una trayectoria profesional que ha estado estrechamente vinculada al mundo de las lesiones, compaginando esa práctica clínica con la atención a deportistas de alto nivel, de alta exigencia. Por favor, pido un fuerte aplauso al doctor Gerardo. Gracias. Contamos también con una representación femenina en esta mesa, Jessica Portillo, especialista en nutrición ortomolecular. La nutrición ortomolecular que busca prevenir y tratar enfermedades mediante el restablecimiento del equilibrio bioquímico del cuerpo. Es un abordaje integral de la salud a través de la alimentación. Su trabajo además se centra en la optimización del estado nutricional, prevención de enfermedades y acompañamiento de personas que buscan mejorar bienestar y rendimiento físico, como a través de la alimentación. Pido por favor un fuerte aplauso para Jessica. Y cerramos esta mesa con el último interviniente, él es Airam García, además coordinador técnico regional del programa Activídate, un programa del Servicio Canario de Salud donde, después desarrollaremos más, se prescribe el deporte como se prescribiría cualquier otro medicamento. Es más, se prescribe primero el deporte antes de llegar a ese punto de un tratamiento médico. Para hablar más de ello, su labor además también forma parte como director y fundador de Focus Readaptaciones. Es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, por lo tanto, su experiencia avala el que esté hoy aquí también en esta mesa hablando de deporte y salud. Un fuerte aplauso para Airam. Por favor, Airam. Tomo asiento. Por cierto, desde ya les digo, vamos a ir bastante rápido, sobre todo porque queremos ser concisos, queremos ir de manera concreta a cada ámbito en un concepto, como pueden leer, deporte y salud, tan amplio. Pero sobre todo que sepan que esto es una conversación que vamos a ir construyendo entre los 6 ponentes aquí hoy presentes, pero también con ustedes y entre ustedes. Al final tendremos una ronda de preguntas. Si tienen cualquier duda, consulta, tienen la oportunidad de poder preguntar de manera directa a eminencias del sector, que sepan que también ese momento llegará una vez terminemos. Y también quiero decirles que aquí tengo mi móvil, voy a ir controlando mucho los tiempos para ser equitativa, en este caso con los turnos de palabras. Comenzaré haciendo primero una pregunta a cada uno de ellos específica del ámbito que controlan, en el que se mueven y del que son especialistas, y ya luego lanzaré preguntas para que entre los 6 pues puedan ir cada uno además dando su punto de vista y así pues bueno, ir construyendo una conversación. Comienzo por aquí, David, muy buenas tardes. Tu especialidad también, obviamente, como especialista en esa readaptación deportiva y en esa parte más centrada en la fisioterapia, con deportistas de élite. Hablemos de la prevención de las lesiones, pero también de cuando una lesión ha ocurrido. Al final las lesiones forman parte de la carrera de un deportista de élite. ¿Dónde hay que poner más el foco? ¿En prevenir o cuando ya ha ocurrido, porque ocurren, en saber cuál es el momento óptimo de que ese deportista se incorpore a la competición, siempre garantizando el que esa lesión le permita el volver y seguir al mismo ritmo o rendimiento al que estaba previamente a la lesión? Bueno, buenas tardes, muchas gracias antes que nada por la invitación. La pregunta es muy bonita, porque además yo pienso que se puede comparar lo que es el alto rendimiento o el deporte competitivo con la salud nuestra del día a día, ¿no? Yo creo que el principal arma que tenemos a este nivel es la prevención. Una vez el daño está hecho, es verdad que es importante programar, planificar y ver lo que hacemos a medio, corto, largo plazo, pero la prevención es la madre de nuestro, o el día a día nuestro. Mientras más dediquemos tiempo a prevenir lesiones en este tipo de deportistas y de la misma manera en nuestra población, menos costes y menos tiempo tendremos a largo plazo o a medio plazo. Muchísimas gracias, David. Turno ahora para Narciso, como presidente del Ilustre Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Físico-Deportivos. Al final también me gustaría saber, ellos y ellas son los custodios
los que tienen esa responsabilidad educadora del deporte cuando hablamos de generaciones tempranas, de niños, de niñas, de jóvenes, pero también de adultos. Al fin y al cabo, pues como entrenadores y monitores tienen esa función de responsabilidad cuando hablamos de entorno deportivo. Me gustaría también saber usted como presidente cómo se asume y cómo se engloba, cómo se enfoca la responsabilidad que tiene cualquier monitor o monitora cuando hablamos de este tipo de deporte. Okay. Bueno, buenas tardes antes de nada. Vale, efectivamente a nosotros nos corresponde esa parte de prevención de la que hablaba David, de intentar que no se lesionen, y nosotros lo que hacemos desde el colegio es intentar formar a esos educadores físicos para que este nuevo, digamos, usuarios que tenemos, estas nuevas personas que tenemos, que son casi todas personas mayores que están demandando nuestros servicios, pues saber cómo afrontar esos entrenamientos, que son personas que ya vienen con algún hándicap, alguna que otra patología, con obesidad, con ansiedad, con hipertensión, y a nosotros nos corresponde saber cómo entrenar a esas personas. Muchísimas gracias. Turno ahora para Antonio. Antonio, 3 décadas al frente, en este caso de la Comisión Antidopaje de Canarias. El dopaje ocurre en la sombra del deporte, es cuando ya los focos no están, pero también forma parte de ello. Y ya no solo en un deporte de élite, quizás cada vez más el dopaje está formando parte de la sociedad, porque también se practica más deporte y puede que también haya una línea divisoria entre el ansia y las ganas de una recuperación rápida, de un objetivo físico rápido. Por lo tanto, también estas 3 décadas en el mundo del dopaje, ¿cómo lo enfoca a fecha de hoy, cuando hablamos de deporte y salud, el dopaje en la sociedad en general, incluso sin ni siquiera irnos a veces a un deporte de élite? En primer lugar, estoy encantado de estar en esta plaza. Pocos sitios se puede estar tan bien como en los llanos de Aridane a esta hora de la tarde, sobre todo contemplando las caras sonrientes de los que están pensando que estoy diciendo lo que ellos también piensan como yo. Entonces, partiendo de esa premisa, agradezco mucho la invitación y voy a decir algo importante. El ser humano, desde que puso el pie en la tierra, piensa cómo le puede ganar al vecino, de tal manera que utiliza sustancias por una sencilla razón, porque no se quiere como es y quiere estar siempre por encima de unas posibilidades. Hablar de dopaje es hablar de una cosa que a la gente parece que le asusta, es hablar de trampa. Quien se dopa está haciendo trampa y le está quitando el éxito a la persona que trabaja para conseguir el resultado. Pero voy a decir algo que a veces a mis estudiantes también le asusta. Copiarse es hacer trampa, porque a veces hay gente que no aprueba como consecuencia de que alguien se copia y cambia la nota con respecto a la evaluación de un grupo de personas. Por tanto, en este país, en este mundo donde nos ha tocado vivir, las trampas se han convertido en algo inherente al ser humano. Por eso es tan difícil entender que una palabra que se llama ética y juego limpio, acompañada de lo que llamamos defensa de la salud, se está viciando más de la cuenta. No todo vale para ser el mejor. Para ser el mejor vale el esfuerzo, el trabajo, la superación, la capacidad de luchar para poder encontrar el camino, pero muchas veces la gente coge por el atajo. Y siempre que hay un conflicto en la carretera y se coge un atajo, el atajo también está lleno de coches. Así que no hay nada mejor que seguir el camino recto para alcanzar el resultado final. Ahí está, muchísimas gracias, Antonio. Vamos ahora con Gerardo. Estoy viendo además los carteles y viendo cada uno de ustedes. Es increíble cómo cada uno atesora también trayectorias tan amplias, conceptos tan amplios. Gerardo, como traumatólogo, como médico además especialista y jefe de los servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas. La traumatología, la medicina como tal, relacionada al deporte, no sé si se entiende también muchas veces el uno sin el otro, sobre todo pues porque al final el deporte puede llegar a beneficiar cuando hablamos de la propia traumatología, de la parte ósea, de la parte muscular del ser humano, de la misma manera que también hay veces que es hasta un propio reto, pues por las propias lesiones que puedan ocurrir y demás. Pero usted como traumatólogo, y bajando a tierra todos estos conceptos con estas personas que tenemos delante, ¿cuál es el valor del deporte para que un cuerpo se mantenga sano, cuando hablamos de esa parte más de traumatología? Bueno, yo siguiendo, supongo que se me oye bien, ¿verdad? Sí. Siguiendo lo que decía Antonio,
muchísimas gracias al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y muchísimas gracias sobre todo a Carmen y a Gerardo. Me parece que es la tercera vez que vengo a un evento como este y me encanta venir siempre a La Palma. Yo llevo 45 años, no es porque sea muy mayor, sino porque tengo ya mucha experiencia, dedicado a tratar deportistas. Desde que empecé en la residencia en traumatología me dedicaba a tratar deportistas. He tratado deportistas de todo tipo y sobre todo deportistas que quieren obtener resultados. El problema es que lamentablemente, nos guste o no, lesiones y deporte van a estar unidas toda la vida. Es imposible hacer deporte sin la posibilidad de lesionarse. Antes comentabas algo que me parece fundamental, la prevención. Hay que intentar evitar que el deportista se lesione, pero no lo vamos a evitar. Cualquier deportista, y hablo de deporte, es decir, consecución de resultados, no solo actividad física, cualquier deportista sabe que corre el riesgo de lesionarse. Y ahí es donde estamos nosotros. Podríamos decir que nosotros los traumatólogos actuamos cuando han fracasado las medidas preventivas. Y tenemos que actuar para conseguir que el deportista, que lo que quiere es volver a tener los mismos resultados que tenía antes de lesionarse, vuelva a hacerlo. Y ahí es donde nos encontramos siempre con una disyuntiva importante. ¿Cuánto de importante es que el deportista se reincorpore a pesar de que a veces se está reincorporando desde el punto de vista físico sin estar bien preparado? Porque lo que quiere es volver a reincorporarse. Y ese es, bajo mi punto de vista, el problema principal con que nos encontramos los médicos que atendemos a deportistas competitivos, a deportistas que quieren volver a competir. Ese es el gran problema, buscar el equilibrio entre lo que debe ser y lo que el deportista quiere que sea. Un gran reto, sin duda alguna. Vamos ahora con Jessica como nutricionista ortomolecular. Pues la nutrición también dentro de la ecuación, para que desde esa bioquímica, desde esa personalización de un tratamiento a una persona deportista, pues también se puedan sumar quizás el poder conseguir unos objetivos añadidos a lo que el deporte de por sí conlleva. ¿Cómo también se afronta esa ecuación en el que la nutrición a estos niveles también entra en juego para beneficio de una persona que practica deporte y para un añadido, para sumar, porque todo suma? Bueno, cómo no agradecer, entre otros porque está mi familia aquí, normalmente estoy dando conferencias o formando parte de eventos así y estoy sola y ahora están aquí y me siento de verdad súper agradecida a Gerardo, a Carmen, al Ayuntamiento y a todos los que forman parte, porque este tipo de eventos da visibilidad y nos da la oportunidad de estar distintas disciplinas juntos para integrar miradas diferentes de una misma realidad, así que estoy encantada y muchísimas gracias. Bueno, me encanta esa pregunta porque ese es mi día a día. Voy a poner un ejemplo, ya que tengo a mi marido aquí, que es Mario Pestano, es deportista de élite, voy a poner un ejemplo con él. Y es que justamente estaba hablando del equilibrio, cuando se lesionan, la prevención, etc. El tema de la prevención es fundamental, aunque yo estoy viendo que se confunden los términos de prevención con diagnóstico precoz. Muchas veces pensamos que es prevención y lo que se ha visto es que ya hay una lesión, pero no hemos hecho nada o prácticamente nada para poder evitarlo. Lo que yo hago en este momento es, de alguna manera, trabajar de manera integral. No solamente trabajo con la nutrición, pero es uno de mis fuertes, y trabajo también con nutrientes, micronutrientes, fórmulas magistrales, nutrientes de precisión, etcétera. ¿Para qué? Pues porque hablas de la bioquímica, pues para dar aquello que necesitan nuestras células, nuestros tejidos, nuestras membranas, y que tengan la oportunidad de responder a un mayor rendimiento cuando no lo harían si no tienen esos nutrientes. Es decir, estamos abogando y ayudando para evitar esa futura lesión en la medida de lo posible. Yo me encuentro en muchos casos en los que hablan de inflamación crónica, inflamación silenciosa, que se llama ahora, y que están muy acostumbrados porque el deporte de élite lleva esto, estrés oxidativo, etcétera, ¿no? Y no saben muy bien cómo afrontarlo, porque sí lo hacen a través de la alimentación, pero no es suficiente, no tenemos los suficientes nutrientes como para llegar a una membrana celular y tenemos que apoyar con otro tipo de disciplinas
ya sean protocolos de actuación cuando se va a hacer ese entrenamiento, mi marido Mario lo explicaba, hasta hace un tiempo determinado nadie me decía cómo tenía que enfrentarme a una competición o a un entrenamiento. Eso es clave, es fundamental, pero también qué tomar cuando vas a entrenar o qué tomar cuando hay una competición o qué tomar cuando es una circunstancia en la que tienes que recuperar el músculo. No es lo mismo. Entonces, adecuar esa alimentación y esos nutrientes a los casos específicos y al momento que se necesita son clave para ser aliados de todas estas grandes disciplinas, para evitar lesiones o, si la hay, que haya una mayor recuperación, para favorecer en que haya un mayor rendimiento y que un centímetro, decía mi marido antes, que por 1 centímetro no quedó una clasificación cuarta en unas Olimpiadas. Pues precisamente este tipo de cosas hacen que sin lesionarte puedas alcanzar ese centímetro o esa distancia o ese tiempo que se necesita. Y luego voy a decir algo porque me ha despertado ahora un ejemplo que yo tenía. Yo trato a varios deportistas de élite y uno en concreto me llamó estando desde Italia ingresado porque tenía una lesión bastante importante y decían que en 2 semanas tenía que entrar a competir. Y él me llamó y me dijo, Jessica, quieren mandarme a competir ya ni siquiera él. O sea, le estaban empujando a competir, ¿qué hago? Y en ese momento él quiere no perder su estatus como profesional, como deportista, pero es que tiene una vida como ser humano. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento hablé con el equipo médico en Italia, le decía, bueno, hay que ponerle cámara hiperbárica, glutatión endovenoso, una nutrición muy específica, individual para eso, pero hay que respetar el proceso de recuperación. Podemos adelantar esa recuperación, podemos favorecer ese tratamiento para que haya una mejor recuperación y se adelante en tiempo, pero hay que respetar ese tipo de equilibrio que ahora mismo estábamos nombrando, ¿no? Así que, bueno, esa es la parte en la que yo estoy trabajando a fondo. Muchísimas gracias, Jessica. Vamos ahora con Airam como coordinador técnico regional del programa Activídate del Servicio Canario de Salud. Siempre se ha escuchado, el deporte es medicina. Pues casualmente, ahora ya se puede confirmar que así lo es. El Servicio Canario de Salud va a prescribir el deporte como medicina. Airam, si nos puedes hablar además un poquito más de ello. Sí, muchas gracias. Es una oportunidad de promover y visibilizar este proyecto, que estamos hablando de deporte. Una palabrita que nos gustaría añadir podría ser ejercicio físico, deporte y salud, porque hablamos con grandes del deporte, del rendimiento. Queremos visibilizar el ejercicio físico como agente de salud. Es decir, igual que prescribimos una farmacología, ahora mismo estamos como agente de prevención el ejercicio físico y la salud. O sea, este proyecto nos brinda la oportunidad a personas que no están tan habituadas o no están metidas en este mundo del deporte, que tenemos que hacerles ver que es la principal base que tenemos para no llegar a la farmacología, para no llegar a esa lesión. Y muchas veces vemos como yo ya no tengo la edad, yo ya no soy capaz, y tenemos que visibilizar que con el ejercicio físico bien pautado, con un contexto y con una metodología y unos recursos, va a ser uno de nuestros mayores aliados. Una oportunidad en sesiones y ferias como esta, poder promover y poder visibilizar este tipo de proyectos. Bueno, ya están hechas las presentaciones con estas primeras preguntas a cada uno de ellos y ahora voy a ir lanzando preguntas en general. Sobre todo, yo sé que además cada uno trabaja con perfiles muy diversos, desde deportistas de élite, deportistas profesionales, amateur, aficionados. Vamos a intentar ir bajando poco a poco a tierra todos estos conceptos y cada uno también podrá responder acorde al mundo y al entorno en el que se mueve, pero bueno, que también al final somos personas aquí que estamos totalmente interesados en saber acerca del deporte. Ojo, que los Llanos de Aridane aglutina hasta el 60% de la oferta deportiva de toda la isla. Por lo tanto, eso ya es decir, mucho que decir acerca de un municipio. Me gustaría saber, y esta pregunta va con un poquito de trampa, porque estamos hablando de rendimiento, de alcanzar límites, de prevención de lesiones, de volver a la competición para volver a seguir como en esta carrera infinita hacia unos objetivos que parece que nunca terminan, porque siempre se van demostrando que aún se puede conseguir más. Pero, ¿existe una dosis ideal de ejercicio para obtener beneficios a la salud? ¿O depende de otros factores? Por ejemplo, edad, condición física, objetivos a los que nos marquemos. ¿Existiría como en la farmacología que dice, tómese una pastillita de esto, ¿existe una dosis ideal de deporte? Sé que la respuesta ya va a ser un depende del para qué, pero por ejemplo, bajándolo a tierra, ¿cuál sería esa dosis ideal de deporte en la que nos encontramos actualmente además?
La lanzo y que cada uno también... Bueno, yo salto. Venga, vamos. No tengo problema. Bueno, partiendo de una premisa fundamental, si tuviéramos que escuchar a la OMS habla de un tiempo, pero también es cierto que cuando la gente tiene la tensión alta, no todos toman la misma dosis del fármaco. Por tanto, si estamos hablando de gente joven, de gente adulta o de gente mayor, ya comenzamos a valorar las circunstancias. La OMS habla de que es necesario, y además esa fue la defensa que fuimos a hacer al Parlamento para que el programa pudiera salir adelante, la de la prescripción de ejercicio físico. La OMS habla de que en las primeras etapas, al menos, nosotros tenemos que ser conscientes que deberíamos hacer 1 hora de ejercicio al día. Es verdad que hablamos a veces de sedentarismo activo, es decir, gente que solo hace esa hora y no hace más. Es importante que durante el día se difunda ese espacio, pero si tuviéramos que valorar en las personas que ahora mismo nos pueden estar escuchando con la edad que tenemos, al menos 150 minutos a la semana. ¿Quiere eso decir de manera sencilla? Media hora, 5 días a la semana. Pero a ser posible, no pasar de 300 minutos, porque por encima de los 300 minutos lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida disminuyendo los factores de riesgo de esas enfermedades no transmisibles, del colesterol, de la obesidad, de la hiperglucemia, de la hipertensión arterial. Si nosotros bajamos esos parámetros, es más difícil comprar una enfermedad, porque las enfermedades de hoy en día las compramos nosotros. Nos descuidamos, nos perdemos y las compramos. Entonces, en vez de comprarlas, lo único que tenemos que hacer es disminuir los factores de riesgo, con lo cual, si nosotros somos capaces de hacer entre 150 y 300 minutos a la semana de ejercicio físico, vamos caminando bien. Si además esos 300 minutos convertimos al menos 2 horas a la semana en un trabajo de fuerza, entonces lo que podemos conseguir es que no solo perdemos peso, sino que ganamos la lucha para evitar que cualquier caída en el futuro suponga una fractura, un conflicto serio, y que eso pueda ser muchas veces el principio del fin, porque una fractura de cadera en un estadio avanzado, pues podría ser lo que hace que en esa soledad, desgraciadamente, se nos quede la mitad de la gente. No sigo porque si no para mí lo cojo todo. Exacto. ¿Hay alguien más que se quiera sumar? Mira que tenemos más preguntas sobre la mesa. No sé si hay alguien que quiera hablar de esa dosis. Mira, yo más que dosis quiero decir algo porque me ha encantado lo que le ha dicho, pero normalmente ahora escucho y me preguntan mucho lo de 1 hora, ¿no?, al día. Y entonces yo siempre les digo lo mismo, digo, 1 hora al día de deporte no compensa 23 horas de malos hábitos. La salud no solamente se tiñe o se nombra en función de la educación física al deporte, etcétera. O sea, hay hábitos, el sueño reparador, el estrés, otras muchas, trabajar la parte musculoesquelética, etcétera. La parte también, ahora mismo, bueno, el deporte nos ayuda a generar el BDNF, que tanto se habla, que es un fertilizante natural, nos ayuda con la neuroplasticidad cerebral, etcétera. Pero 1 hora no compensa 23 horas de malos hábitos. Por eso siempre inculco la parte de esto tiene que estar incluido, no en un concepto de que es una silla que se sustenta en una sola pata, sino una mesa que tiene grandes patas que hacen que el deporte sea uno más y que se pueda contemplar exactamente como han comentado él, ¿no?, como medicina. Pero quería decir esa parte. Gracias, Gerardo. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Antonio desde el punto de vista teórico. Desgraciadamente, la teoría es una cosa y la realidad es otra distinta. Es como decir, ¿cuál es el límite alto del colesterol? Bueno, no se debe pasar de 200, ¿vale? Pero 205 es algo que no te va a permitir vivir. Depende. O sea, que al final estamos hablando. Para mí es fundamental que más que decir cuál es la dosis de deporte ideal, tienes que decir, vamos a ver, señora, señor, persona, tienes que buscar el consejo adecuado para que la actividad física que vayas a realizar sea la que a ti te viene bien. Por lo que Antonio estaba diciendo antes, no puede ser lo mismo para todos. Y esa es la parte fundamental. Vaya usted a quien le aconseje adecuadamente para su edad, para sus condiciones físicas, para el índice de masa corporal que tiene, y entonces irá usted por el camino adecuado. Y justo lo que estábamos hablando antes, me encanta que los profesionales de la educación física entren por fin en el mundo de la salud, en el mundo del consejo, de la sanidad. La gran mayoría de los médicos no saben qué recomendar para la actividad física adecuada.
Y por eso necesitamos de profesionales como son ellos que de algún modo complementen eso que no sabemos que no saben la mayoría de los médicos. Sin duda alguna una relación complementaria ahora mismo, ¿no? Podríamos decir los profesionales de la sanidad con los profesionales del deporte. Lanzo ahora esta pregunta para Antonio, Narciso y Airam, un poco en relación a lo que mencionaba Gerardo. Claro, muchas personas se incorporan al deporte sin asesoramiento, probablemente a veces también por una sobreinformación, bien sea lo que han visto en redes sociales, bien sea lo que han visto por la tele, lo que le ha dicho la vecina, el vecino, lo que sea. ¿Cuáles son además esos errores iniciales que suelen cometer y precisamente se debería evitar, quizás por falta también de asesoramiento? Bueno, y un poco uniendo además con la pregunta que hacías anteriormente, yo creo que eso viene también un poco con las modas, ¿verdad? Vemos personas de diferentes sectores de edad que empiezan a hacer actividades que más que prevenir o ayudar, perjudican la salud. Yo tengo compañeros de mi edad, 10 años arriba, 10 años abajo, que como está la moda de hacer determinada actividad deportiva, empiezan a hacerla y esa actividad diaria, más que ayudarles o fomentar un estilo de vida saludable, lo que hace es perjudicar. Yo creo que aquí además deberíamos orientar a los sectores de población ya no solo a hacer ejercicio físico, sino a saber precisamente qué tienen que hacer, no solo cuántas veces en semana o cuánto tiempo, sino principalmente cuáles son las actividades que en cada sector de población estarían más indicadas. Y ese es un problema que nos encontramos en la consulta en el día a día. Gente que viene con lesiones en cadera, en rodilla, y cuando le preguntas qué está haciendo, pues está haciendo carrera o Ironman o carrera Transgran Canaria. Y te das cuenta que al final está muy bien la actividad física, orientarlos a una actividad, a un estilo de vida saludable, pero siempre orientarlos de una manera satisfactoria o adecuada. Narciso, Vale. cuando el deporte, pues por no tener asesoramiento, precisamente no es sinónimo de salud, sino todo lo contrario. Efectivamente. Vale, pues mira, yo como representante del Colegio Licenciado en Educación Física, quiero lanzar un voto a favor de esos educadores físicos a los que a nosotros como colegio nos corresponde formarlos. ¿Por qué? En este mundo del ejercicio físico y la salud es un mundo súper novedoso. Un principio que hoy es válido, dentro de 2 años a lo mejor ya no es tan válido. Por poner un ejemplo, hablando de esta población que tenemos aquí, ¿cualquiera de nosotros podemos arrancar a hacer ejercicio ahora? Por supuesto que sí. ¿De qué nos estamos olvidando? ¿Cuál es la última evidencia o lo último importante? Parece ser que el trabajo de fuerza. Parece ser que el trabajo de fuerza es el que nos va a permitir tener una longevidad y tener una funcionalidad a lo largo de muchos años. Entonces, estas evidencias hay que ponerlas encima de la mesa y nos corresponde a nosotros como colegio formar a nuestros técnicos para que sepan cómo hacer correctamente qué dosis de trabajo de fuerza. Eliminando el trabajo cardiovascular que se venía haciendo hasta ahora, el que mandaba al médico de ir a caminar, por supuesto que no, pero sí que gana importancia ese trabajo de fuerza para lo que decía Antonio, pues que es el aliado para que la masa ósea no disminuya y que no se nos rompa la cadera cuando tengamos 85 años. Y entonces nos corresponde a todos nosotros los que estamos aquí comenzar a hacer ese trabajo de fuerza ya. Y a veces no hay ni que ir al gimnasio, con el propio peso lo pueden hacer en casa. Simplemente aquello que hacíamos de pequeño con el maestro de educación física, unas flexiones, unas sentadillas, pues con esas cositas, subir y bajar escaleras, pues nos ahorramos muchos problemas de salud y no cargamos al sistema canario de salud, que si no, esto va a ser insostenible. Yo antes ya de darle paso a Airam, he de decirle, le estoy cogiendo un miedo a romperme la cadera, ya hoy ha salido varias veces y sé que es lo típico que siempre decimos de mayor, es que tengo miedo a romperme la cadera. Chicos, que no están ayudando nada. Pero tiene la solución. Prevención. Tiene la solución. Yo ya cuando voy a entrenar, lo único que me voy a pensar es que para que no se me rompa la cadera, todo lo demás es adicional. Sí. Airam, además en tu caso también, pues como prescriptor de lo que es el programa Activídate, pero también desde pues, tu propia empresa, desde tu propio gimnasio, con esa readaptación deportiva, claro, asesoramiento fundamental para que el deporte siga siendo sinónimo de salud y no un antónimo, podríamos decir. ¿Cómo también se gestiona ese asesoramiento? Pues a quien entra por una puerta en este caso, de un gimnasio, de un centro deportivo y dice,
¿qué necesito? Porque claro, tenemos derecho también a estar perdidos, a no tener toda la información, para eso están ustedes. Exactamente, la desinformación es el principal miedo. Muchas veces, aprovechando que estamos visibilizando el proyecto, actividad y demás, muchas veces lo que nos pasa en todas las unidades, tenemos una unidad en cada isla, es un proyecto piloto que empezó en agosto, está dirigido a personas de más de 55 años con riesgo cardiovascular, y lo primero que nos encontramos es ese miedo a personas que a lo mejor no tienen esa cultura deportiva o que nunca han hecho ejercicio, es ya a mi edad yo podré, tienen miedo, buscan un asesoramiento. Antes comentábamos, pasamos de la recomendación a la prescripción. ¿Qué hago? ¿Dónde lo hago? Entonces, tiene que tener un entorno, una metodología y es que no sé qué hacer. Entonces, cuando ya el médico hace esa prescripción, nos llega doña Concha, de 57 años, a la unidad. Con miedo a romperse la cadera, además. Con miedo a romperse la cadera. Ahí el sanitario nos dirá qué objetivos pretende. Reducir la farmacología para reducir esa tensión arterial, reducir el perímetro abdominal. Una vez que el médico pauta qué objetivos quiere conseguir, nosotros empezamos a hacer una entrevista, unas valoraciones específicas para saber en qué medida, qué programa y qué ejercicios puede hacer doña Concha. A doña Concha le encanta la piscina, pero quizá doña Concha tiene una afección respiratoria donde quizás estar en una piscina climatizada respirando ese cloro no le conviene. Y si fuera conveniente nadar, ¿cuánto nada? ¿Cómo nada? ¿De qué forma lo hace? Es ahí donde entra el papel del especialista y le va a decir qué, cómo y cuándo. Le va a llevar una guía, le va a hacer evaluaciones semanales, periódicas, y a lo mejor a las 12 semanas la volverá a ver su médico de familia y le dirá: hemos conseguido lo que nos proponemos, tenemos que continuar otras 12 semanas, y va a estar acompañada en todo momento. Entonces, hay muchas barreras invisibles para la práctica de ejercicio físico. Uno es el desconocimiento, otros son los nexos. Las unidades, por ejemplo, están ubicadas entre 200 y 500 metros del centro de salud y de los recursos comunitarios, porque simplemente por no tener un nexo de transporte, si pierdo la guagua, hasta dentro de una hora no vuelvo a pasar, no voy a poder ir a mi unidad. Entonces, también tenemos que mirar esas otras barreras invisibles que tenemos. Vamos ahora también, estamos hablando sobre todo de deporte y salud, centrándonos de una manera además que ha salido muy orgánica en la salud física, pero también toca hablar de la salud y el bienestar emocional. Evidencia científica, más que comprobado que el deporte pues no solo beneficia esa parte emocional, sino que también pues a nivel bioquímico, que hablábamos previamente, se genera endorfina, se genera dopamina, serotonina, y al final pues forman parte de toda esa química que conlleva el funcionamiento del cuerpo, y que además está más que constatado que previene y que beneficia pues síntomas como la ansiedad, el estrés y demás. Me gustaría también, por ejemplo, Jessica, hablar contigo, que hablaste también de esa manera de integrarlo todo en una unidad, cuando hablamos de deporte, de nutrición, de descanso, muchas veces el gran olvidado también en esta ecuación. ¿Cómo también podríamos abordarlo poniendo el foco en el bienestar y en la salud emocional? A ver, yo es que, vuelvo y repito, yo trabajo de manera integral y creo que todo eso conforma lo que es la salud. Para mí no va separado. Para mí, si una de las piezas del puzzle no está, no hay ese equilibrio. Si no hay una salud mental, hay una pata que está funcionando mal, el resto se va a ver afectado. Entonces, yo trabajo, como digo, trabajo en coordinación multidisciplinar y multifactorial con otros profesionales para que esas patas estén todas unidas y tener ese soporte. La parte de salud mental me parece fundamental, emocional me parece fundamental, y yo trabajo, por ejemplo, muchísimo intentando, primero, es que le estaba dando claves tan importantes, que la persona no se encuentre en un entorno aislado. El sillón nos come y está preparado a nivel global hoy día todo para que tú te quedes en tu casa, para que tengas un teléfono o tengas una pantalla y esté absorbido ahí retroalimentándote y pasen las horas. Entonces, romper esa barrera que ya no es tan invisible porque es evidente, y trabajar la salud mental desde la cooperación, la colaboración, el que haya esa prescripción y que podamos estar pues, con otra persona, otro ser humano. Hubo en pandemia lo que se llamó hambre de piel, está diagnosticado, y eso generó muchas afecciones a nivel físico que iniciaron a nivel emocional. Entonces, trabajar esas áreas no solamente se trabaja con alimentación, con nutrición, etcétera, se trabaja con todos los pilares que conforman la salud. Y para mí,
hay algo que es muy importante. Entendemos que el deporte, se ha estado diciendo que es, ya se considera medicina, etcétera, ¿no? Yo creo que una pregunta importante sería cómo incluir la educación física, el deporte, en todos los planes estratégicos a nivel global de salud, en el cual iría unido también a la parte de salud mental. Hablaba antes un poquito del BDNF y en Harvard se ha hablado en muchas otras universidades de los beneficios que tiene y el deporte es uno de los que facilita que se segregue esa sustancia y es un fertilizante natural, nos ayuda a nivel neuroplasticidad, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de comunicarte mejor, a que haya mayor comunicación efectiva y eso después repercute en que si a ti te entienden mejor y tú te sientes escuchado, la escucha activa, también va a haber un retorno en el que te sientas cómodo y más a gusto. Entonces, la salud mental no es solamente empieza aquí. Yo tengo una conferencia preparada que hablo de salud mental y deporte, que la hicimos juntos Mari y yo, en el que toco muchísimo la parte intestinal también. Yo digo, pero vamos a ver, el casi 90%, o algunos dicen más expertos, del 90% de los neurotransmisores se fabrican en el intestino, por eso le llamamos el segundo cerebro. Porque realmente ahí estamos hablando, que hablabas de dopamina, de GABA, etcétera, todo esto tiene un impacto a nivel emocional muy importante, va a afectar en todas las áreas de nuestra salud, en todas las áreas de nuestra vida. Y yo trabajo a través de la nutrición, a través de la alimentación, pero también trabajando en coordinación con el resto de áreas. Si no, no se puede lograr porque hay un desequilibrio. Antonio, cuando hablamos también de salud y bienestar emocional a través del deporte, el dopaje entra en la ecuación. Obviamente estamos hablando de que son químicos externos que entran a alterar cualquier tipo de regulación interna que había y que generan picos tanto de subida como de bajada. ¿Cómo se aborda también en el mundo del deporte combinándolo dopaje y luego también, pues obviamente encauzándolo hacia una salud emocional estable? Antes de responder la pregunta voy a intentar generar una disminución de la intensidad con respecto a la cadera. Hay hoy en día algo que se llama epidemiología inversa. ¿Qué quiere decir? Durante la primera etapa de la vida intentamos disminuir el peso para evitar que esos factores de riesgo aparezcan. Pero cuando uno va cogiendo años, es importante ir sacando culo. Porque al sacar culo y caerte al suelo, la cadera no se rompe, amortigua, es como llevar una almohada detrás. O sea que es una media solución que yo creo que es importante para quitarte el estrés que se estaba generando. Pues yo ya llego tarde porque mírame, yo de dónde voy a sacar. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría hablar que también, y matizo, nosotros decimos que el resultado deportivo, y el resultado deportivo no quiere decir del gran atleta, del gran deportista. El resultado deportivo de cualquier persona depende de tres tipos de entrenamiento: del físico, que es entrenar; del psíquico, que es saber soportar; y del invisible, que no le damos importancia: el sueño, el descanso, la recuperación, la alimentación, la educación sexual, la higiene corporal. Esa es la globalización. Y luego viene el último debate, el querer modificar lo que la naturaleza no ha dado. Entonces, hoy en día, el gran conflicto es que yo siempre digo que cualquier psiquiatra, cualquier persona en estos tiempos que corren, donde la ansiedad y la depresión está a la orden del día, donde la segunda causa de muerte por causas externas es el suicidio, desgraciadamente en gente joven, tenemos que trabajar todo eso. Entonces yo entiendo que cuando alguien está en una situación de máxima dificultad, salvo que esté en el brote agudo, el ejercicio físico tiene que ir unido al tratamiento psiquiátrico y al tratamiento psicológico. Y luego viene el otro debate, el gran debate del uso de los fármacos. El fármaco te termina secuestrando, el fármaco que intenta mejorar el rendimiento desde el ámbito de la ilegalidad, porque es importante señalar que la ayuda ergogénica es aquella que equilibra el gasto, aquella que te produce un gasto, el alto rendimiento, y tú a través de ella la equilibras. Pero la sustancia prohibida es la que viene perfectamente publicada en el Boletín Oficial del Estado, que la Agencia Mundial Antidopaje dice cuál es. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú te haces adicto a ese fármaco, a ese producto que te mejora el rendimiento, eso termina generando serias dificultades, porque toda la vida vas a necesitar de estar tomando algo para al menos sentirte equilibrado. Y ahí es donde viene el máximo desequilibrio de las personas. Repito, ustedes saben que hay muchos deportistas que nosotros para subir le damos la mano, lo tenemos arriba, pero no hay manos para bajar. Y cuando no hay manos para bajar, ahí tenemos un gran problema. Tenemos que ayudarles a formarse, tenemos que ayudarles mucho, y yo creo que saben más los psicólogos de esta faceta
pero yo la he vivido con mucha gente. Yo dirigí una tesis en Cuba del desentrenamiento en el alto rendimiento y había que ver las dificultades tan grandes que se presentaban en aquellos que terminaban siendo abandonados por el sistema, porque ya para el sistema ya no significaban lo que significaron cuando tenían la medalla. Y Almudena me dice que sí, porque ella sabe perfectamente que eso es así. No sigo porque entonces, pero más o menos nos movemos por ahí. Gerardo, cada vez vivimos más años, pero eso no tiene por qué ser sinónimo de que vivimos mejor. Si sabemos los beneficios del deporte como herramienta preventiva, además generando un ahorro bastante grande al sistema sanitario, siempre y cuando, pues claro, si se practica deporte, pues mejor llegamos a esas edades. Sabiendo efectivamente que la actividad física beneficia, ¿por qué cuesta tanto, sobre todo en edades adultas, crear adherencia al deporte? Bueno, primero, para que te quedes tranquila, yo que me dedico a operar caderas... Oye, como yo me parta la cadera, los voy a llamar a todos y les voy a decir, ocurrió el mayor de mis miedos, me que dedico yo creo que es de todas. caderas, y te puedo garantizar que tú tienes muy pocas posibilidades de tener que operarte. ¿Por qué? Ahora ya me está dando esa vergüenza, me estoy poniendo roja. ¿Por qué? Bueno, una vez visto esta anécdota simpática, a ver, el gran problema ¿por qué cuesta tanto? Cuesta tanto, uno, porque no nos olvidemos, en una etapa juvenil eres todo actividad, quieres hacer cosas. Te es fácil, hay que pararte. A medida que va pasando el tiempo, te metes en la vorágine del día a día. Tienes niños, no tienes tiempo de hacer cosas, tienes mucho trabajo y entonces, pues claro, como las horas tienen 60 minutos y el día tiene 24 horas, vas a tener que ir eligiendo. Y a partir de ahí es donde le vas dando más importancia a determinadas cosas. ¿Qué pasa? Que los médicos tenemos que recomendar, y por eso es lo que estábamos hablando antes. Lamentablemente, no hay cultura de educación física en los médicos. Y ese es uno de los grandes problemas. Yo di clase 10 años en educación física, de hecho aquí hay unos cuantos alumnos míos. Y una de las cosas importantísimas era precisamente, la Facultad de Las Palmas fue la primera que incluyó asignaturas tan importantes como la traumatología, la rehabilitación deportiva, la educación física para la salud, sí, cosas donde se iba metiendo en la cabeza de los licenciados en educación física, que por cierto, los tengo que felicitar porque fueron abanderados en esto, y sin embargo, en medicina nunca se han preocupado. Don Antonio Ramos Gordillo, que es el profesor de medicina del deporte de nuestra facultad, pues resulta que se da cuenta cómo es una asignatura optativa, cuando debería ser una asignatura obligatoria. Por algo tan sencillo como si tú no educas a los médicos a educar a la población desde el punto de vista de la educación física, ¿cómo vas a conseguir que esa población haga lo adecuado para prevenir que se lesionen y que tengan menos enfermedades en el futuro, que tengan menos osteoporosis y no se fracture la cadera? Todo eso pasa porque las facultades de medicina, y yo soy catedrático de la universidad y sé de lo que te estoy hablando, pasa porque eduquemos a nuestros estudiantes de de medicina, no los de educación física, que bastante bien educados están en ese sentido, los de medicina, que son los primeros prescriptores de eso, y son los que se tienen que acostumbrar a enviar a estos señores a que recomienden adecuadamente, porque el gran problema es que hoy en día los médicos no saben el papel que juegan ellos tan importante. Eso es fundamental, porque se retroalimentan, obviamente. Y como no lo saben, porque no se los han enseñado, resulta que tenemos a personas que pueden ayudar muchísimo al sistema sanitario, y como los médicos no lo prescriben, pues estamos teniendo una joya que no sabemos que existe. Y esa es una de las cosas fundamentales, aunque esto formaría parte de lo que tendríamos que hacer al sistema público para convencerlos de formas de solucionarlo. Pero esa es una de ellas. Convencer, formar a los médicos para que aprendan educación física adecuadamente. Antonio, para ti también, volvemos a lo mismo, esos datos de sedentarismo que aún sorprenden. Perdón, David.
esos datos que aún sorprenden de sedentarismo, ¿no? Sabemos los beneficios, pero cuesta crear adherencia en edades adultas y, como bien decía Gerardo, ¿no? Con esa retroalimentación médico y educadores, además de la condición física. ¿Cómo lo abordas también tú, David? Yo además daría una pincelada a algo de lo que no hemos hablado, que yo me voy encontrando en mi día a día cada vez más. Y es un sector de población que va entre unos años menos de lo que tengo yo y unos años más de los que voy yo. Entre los 40 y 55 años yo pienso que a veces hay que saber o educar a la población para hacer ejercicio físico o actividad física, pero yo pienso que hay que educar a un sector de la población para saber qué es lo que no hay que hacer. Y es verdad que en el día a día yo me estoy encontrando muchos problemas de un sector de población que a lo mejor no está preparado para hacer cierta actividad y están haciendo algo que, por decirlo de alguna manera, se están pasando de rosca. Y en este sentido, yo pienso que tenemos que educar, por un lado, a la población a hacer actividad física y ejercicio físico, pero saber dónde están los límites y qué es lo que no se debe hacer en ciertos sectores o a ciertos momentos de tu vida, en lo que puede ser perjudicial. Y eso en el día a día yo cada vez me lo encuentro más. Vamos ahora con un tema. Estamos hablando obviamente de deporte y salud, pero también muchas veces el motivador para practicar deporte viene por la parte estética. Pues hay objetivos sobre la mesa muchas veces. La ecuación es algo que nombro mucho, donde también pues, puede ser uno de los puntos que más motive, ¿no? Y que también a lo mejor pues, genere el ansia de querer conseguir más. Por ejemplo, Narciso, cuando hablamos también de un objetivo estético o a veces obsesionarnos tanto con la estética como un comprobador de resultados, por así decirlo. Vale. Bueno, antes de responderte esta pregunta, que creo que no es la especialidad a la que yo represento, porque nosotros defendemos fundamentalmente la práctica de ejercicio físico buscando un enfoque de salud, no estético. A veces se empieza con estético, logra objetivos de salud, pero no necesariamente están unidos. De hecho, creo que casi nunca están unidos. Sí quería responder a un tema que para mí es importante, que no se ha puesto encima de la mesa, que es el tema psicológico, de la experiencia que tenemos nosotros, las mejoras psicológicas que se han producido en personas mayores que comienzan a entrenar tarde y que muchos de ellos nos refieren que el único momento del día que salen es para ir a entrenar con nosotros. Y estamos viendo que después se quedan a tomar el café con esas personas que comienzan a empatizar con ellas. Y eso es un avance grandísimo que se está logrando. Esas personas estaban solas en su casa. Esa es una cosa que quería poner encima de la mesa. Y otra cosa importante que quería poner es que en el último estudio que hicimos, lo que nos refieren a nivel psicológico es que duermen mejor. Y no sé los de aquí, que yo ya tengo una edad y ya comienzo a no dormir muy bien, lo importante que es dormir bien. Entonces, el que nos digan que después de que están entrenando con nosotros duermen mejor, yo creo que eso es un avance grandísimo. Y no te he respondido a tu pregunta, pero no me considero un especialista en responderla, porque realmente nosotros no abordamos lo que es la práctica de ejercicio físico con finalidades estéticas. Creemos que, bueno, si te motiva para hacerla, pues está bien, pues hazla, pero no es la finalidad nuestra. La finalidad nuestra es practicar ejercicio físico para sentirte mejor psicológicamente y para que no te aparezcan esas enfermedades de las que tanto hemos hablado, la hipertensión, el colesterol, la ansiedad. Airamen, disculpa por no responder. No, por favor. Airamen, en tu caso, volvemos a lo mismo, no significa que no sea un punto a tener en cuenta, pero bueno, sí puede ser muchas veces el interés inicial de alguien, ¿no? Que sea principalmente estético, y luego también pues ahí está esa función de asesoramiento y acompañamiento de abordarlo de una manera pues, mucho más integral, no solo enfocado en un aspecto. Cuando nos llegan con alguna intención estética, porque es lícito, la autopercepción del cuerpo es algo tan válido como todo lo que hemos hablado. Si yo me encuentro mejor, me veo mejor y asocio el ejercicio físico a una mejora estética, eso es una mejora psicológica espectacular. Hay que tenerla en cuenta, pero es importante educar y enseñar que solo con la ganancia de masa muscular ya estamos, consiguiendo ese beneficio estético, pero hay que informar de, oye, es que por cada 500 gramos de músculo que tú construyas, ya estás oxidando quizás grasa. Entonces, más que fijarnos en el peso, en la estética, hay que hacer saber que con la construcción de masa muscular
uno, vamos a tener beneficios de salud y dos, es lo necesario para evitar esas fracturas famosas de las que hemos hablado hoy, pero que es el sustento principal. Vamos a producir antiinflamatorios naturales en el cuerpo. Entonces, que sea una iniciativa para comenzar es estupendo. Hay personas, estamos hablando de la salud mental, cuando entran personas por la unidad y el médico nos dice, yo quiero que doña Concha salga 3 veces de su casa, porque lo que me apetece es que socialice. ¿Qué deporte hago? ¿Qué actividad física hago? Igual lo que se necesita es salir, tener esa horita de actividad física, de ejercicio físico, y luego ir a tomar ese café. Estamos beneficiando en la construcción de masa muscular y estamos creando lazos, que el ejercicio físico es un agente social también, que es una parte muy fundamental. El deporte como agente social e integrador, obviamente también para todos y para todas. Vamos ahora ya, que hemos llegado ya a la hora, vayan preparando las preguntas, las dudas, las consultas que tengan. Vamos a viajar en el futuro, porque resulta que de lo que estamos hablando hoy, del presente, nos hemos dado cuenta, yo creo que ha quedado bastante claro, que de deporte y salud, a lo mejor hace 20 años todavía ni se hablaba del concepto en el que estamos hablando hoy, ¿no? No había tampoco tanta evidencia científica, no había el nivel de concienciación que ya a nivel social estamos adquiriendo en esta relación entre deporte y salud, pero queda mucho camino por recorrer. Hablabas de ese comienzo de relación entre entrenadores, entrenadoras con el mundo sanitario. Hemos hablado pues también de muchísimas otras circunstancias, de integrar todo un abanico para hablar de deporte y salud. De aquí a 40 años, pongamos, ¿qué deberíamos estar haciendo hoy, que puede que se esté haciendo o puede que no, para ver cómo será este recorrido de cara al futuro y dónde deberíamos estar en una generación? Comienzo por ti, David. Voy a ir uno por uno, además. Pues bueno, a mí seré breve, pero a mí lo que no sé si me asusta o me motiva es la inteligencia artificial. Yo cada día me encuentro en la consulta pacientes que me vienen y me dicen que ChatGPT le ha dicho que debe hacer este tipo de ejercicio para la rodilla. Pero es que me plasman en un documento en 20 segundos con un informe de resonancia y una analítica. ChatGPT le dice qué ejercicios tiene que hacer, en qué grado de flexión de rodilla, dónde le pusieron el ácido hialurónico y además me hace una imagen 3D. Yo creo que uno de los retos que tenemos en el futuro es controlar, sobre todo en edades de crecimiento, lo que nuestros niños, nuestros hijos van a hacer y sobre todo crear una cultura en la que seamos lo suficientemente autónomos o suficientemente independientes para tener una actividad, una vida saludable, pero sin hacer cosas que nos puedan perjudicar y dejándonos interferir por influencias externas y sobre todo por inteligencias artificiales. Bien. Narciso, Vale. el futuro, ¿cómo se presenta? Yo quiero mandar 2 mensajes optimistas porque creo que estamos en ese momento. Gerardo, hablando con una reflexión que tú hiciste antes, creo, nosotros que estamos llegando a los centros de salud, porque nos dedicamos a proyectos de salud, cada vez hay más médicos jóvenes que creen en los educadores físicos como herramienta para que sus consultas se vacíen. Entonces, afortunadamente, cada vez se cree más en eso. Y después hay otra cosa que para mí es importante, son las políticas deportivas. Hace 20 años, yo que tuve la suerte de nacer en el otro lado de la isla, yo venía por aquí y veía coches. Y hoy cuando veo una calle peatonalizada y los niños jugando en patineta. Y digo, Muy bien. es una maravilla. Las calles tienen que comenzar a ser otra vez para los peatones. Y gracias a Dios veo que las políticas deportivas de muchos ayuntamientos se están convirtiendo en eso. Y aquí tenemos un ejemplo y yo cuando los vi esta tarde pues me emocioné. Antonio. Bueno, ellos, David, Ciso y Airán, son alumnos nuestros de educación física, son unos extraordinarios embajadores del movimiento. Y yo añado más, la asignatura de medicina del deporte es la primera que se llena y el alumno tiene que matricularse inmediatamente porque como es optativa y solo tiene un cupo, se llena. Por tanto, esos médicos jóvenes están prescribiendo ejercicio físico. Pero para hablar del futuro, quiero decir algo del presente. A mí me preguntaron un día, ¿qué harías tú o qué crees tú que podría cambiar el mundo? Y yo le dije, pues 3 cosas.
Canarias, el mundo Canarias. La primera de todas, que aumentara una hora educación física en primaria. Y al gobierno lo hizo. Bien. La segunda, que se prescribiera ejercicio físico y que los educadores deportivos estuvieran íntimamente relacionados con los centros de salud. Está empezando. Y la tercera que dije fue, usted que tiene problemas, búsquese un amigo o una amiga sin problemas, vaya a caminar con ella, coméntele los problemas, que se quede ella con la mitad de los problemas, usted va para su casa, descansa, duerme bien, al día siguiente él no va a salir con usted, búsquese otro amigo sin problemas y usted se queda con el 25% del problema. Con el 25% de los problemas nosotros podemos vivir perfectamente y no hay ningún tipo de duda. Entonces, si nosotros podemos vivir con el 25% de problemas, el planteamiento es, si yo trabajo el presente, voy a obtener buenos beneficios en el futuro. Y el futuro es intentar que ciertas asignaturas formen parte continua de la currícula de la educación, porque si no, nos perdemos. Y al igual que tenemos que estar hablando de otro tipo de educación, la importancia que representa el movimiento, el ejercicio físico, y ya no hablo del deporte, el movimiento, el ejercicio físico, deben ser imprescindibles para que ese futuro sea menos problemático que el que nosotros ahora mismo podemos estar teniendo. Gerardo, estamos hablando de que ya a fecha de hoy se ha avanzado mucho, pero ¿qué semillas deberíamos estar cultivando hoy y regar para ver fruto en una cosa importante, Narciso acaba de decir algo, cada vez hay más médicos jóvenes que prescriben. La mitad de los médicos de Las Palmas aproximadamente han sido alumnos míos, imagínate. Y llevo muchísimos años precisamente intentando convencerles de la importancia de la educación física. Parece ser que algo han aprendido cuando están haciendo cada vez más la buena prescripción. Creo que es fundamental. Si quieres que una sociedad en el futuro consiga algo, tienes que empezar a plantarlo desde ahora. Tienes que enseñarles desde ahora por qué será importante que consigan algo en el futuro. Tienes que enseñarles las ventajas. Tienes que dedicarle medios para hacer eso. Si tú, que eres quien manejas el dinero público, no dedicas medios a eso, no vas a conseguir que la gente esté entrenada para llegar el día de mañana. Los niños de hoy en día que están jugando por ahí, si empiezas a mentalizarlos desde ahora, llegarán. El que sea médico será médico y prescribirá educación física. El que sea licenciado o graduado en educación física, hará lo mismo y habrá una integración de todos los profesionales hacia lo que es la salud. No haremos, como lamentablemente se sigue haciendo, hay un médico que se dedica a esto, una persona de educación física, un nutricionista y resulta que hay muchos compartimentos estancos. Totalmente. La salud es una sola. Sí. Totalmente. Una sola. Y entonces todo eso hay que integrarlo para que en el día de mañana de verdad podamos conseguir. Dentro de 40 años, si seguimos por este camino, vamos a conseguirlo. Jessica, ¿qué plantamos hoy para recoger? Bueno, pues yo para responder eso voy a dar un salto al pasado, plantarme en el presente y proyectarme en el futuro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo durante toda mi vida he gestionado... Yo vivo sola desde que tengo 16 años. Mi infancia fue un entrenamiento para lo que vendría después. No lo entendí en el momento, fue una infancia muy dura y luego entendí qué sucedería. Yo me dediqué siempre a la creación de empresas, a la gestión de empresas. La última época de mi vida tenía despacho de ingeniería, constructora y un perfil profesional que nada se acerca a todo esto. Recuerdo a mi abuelo cuando era pequeña que siempre me decía, es que tú estás siempre como creando, inventando y cosas que no tienen mucho sentido para el momento actual. Es como un poco loco lo que haces, ¿no? Y yo le decía, abuelo, algún día, cuando los locos nos unamos, los locos serán los otros, porque seremos mayoría. Y eso ha marcado mi personalidad. Yo tengo 4 hijos, mi marido, ya saben, es deportista de élite, pero mi segundo hijo, Eider, hizo que la vocación viniese a llamarme a la puerta. Yo no me dedicaba a nada de esto, yo creaba estructuras, esa era mi profesión. Y de repente nació un niño con una malformación genética, un caso único en el mundo, supuestamente con una malformación incompatible con la vida, así dice su genética, sin poder ver, oír, moverse, lleno de tumores, completamente lleno de tumores,
cardiopatías, problemas enzimáticos, orgánicos, etcétera, hormonales, de todo tipo, y tras un tratamiento que le pusieron, desarrolló epilepsia hasta el punto que tenía 80 crisis diarias, paradas secundarias a tratamientos, y esa era la vida de él. Aprendí por la obsesión de darle una oportunidad a mi hijo y decir que mi hijo merecía algo más que resignación, y me formé en todas esas disciplinas y experiencias que me podían compartir con los mejores especialistas del mundo, acumulando pues, en medicina ortomolecular, nutrición celular activa, fisioterapia, en todo lo que yo viese que pudiese ayudarle, y rodeándome de todos aquellos para que esos compartimentos estancos que yo estaba viviendo pudiesen desaparecer y de una manera integral pudiésemos ayudarle, ¿no? El movimiento fue clave. Yo ahí empecé a tratarle a nivel bioquímico, a nivel orgánico, a nivel hormonal, etcétera, pero no se movía. Entonces empecé a investigar qué impacto tenía el movimiento en la vida, en la salud de cualquier persona, y nuestro cuerpo biológicamente está diseñado para estar en movimiento. El cerebro pide movimiento, los órganos piden movimiento, la masa, todo pide movimiento. Y aprendí a través, por ejemplo, de un método Doman, cómo multiplicar la inteligencia, cómo trabajar el sistema vestibular, cómo arrastrarle por una rampa de arrastre para que tuviera un rango de movilidad. Lo metí con 2 meses a nadar con delfines, entendí que que la función determina la forma y la forma la función. Si yo no podía llegar dentro de su cerebro, ¿cómo podía entrar bioquímicamente? Pero también a través de drenajes linfáticos, de osteopatía sacrocraneal, de quiromasaje, a través de trabajarlo en agua, equitación terapéutica, o sea, todo lo que os podáis imaginar. El movimiento no es solamente mover un cuerpo, el movimiento es no quedarse quieto, asociarse, compartir, colaborar y decir, hey, que esta idea, este proyecto es bueno, el deporte tiene que formar parte de la atención primaria. ¿Cómo lo hacemos? Desde las instituciones, desde los organismos públicos, desde el colectivo de la sociedad, ¿cómo lo hacemos? A día de hoy mi hijo Eider tiene 16 años, camina, ve, habla, está escolarizado, no tiene tumores, no tiene epilepsia, tiene muchos desafíos, todavía seguimos ahí, pero mira el efecto y el impacto que tiene el integrar todas esas disciplinas y el no renunciar a ello y reunirte con profesionales como los que están aquí hoy, ¿no? Y a la vez yo dije, wow, esto funciona en un desafío tan grande como este, ¿qué pasa con el resto de la sociedad que no tiene desafíos tan grandes? Se multiplica el impacto. ¿Qué pasa con alguien ya que además es deportista de élite, que a partir de ahí empezaron a llegar deportistas? Se triplica el impacto. Así que por eso digo que he dado un salto hacia detrás para explicar que desde la nada se puede crear cuando estamos trabajando en conjunto y cuando tenemos esa visión integral y nos ayudamos. Yo trabajo con algunos científicos, por ejemplo, uno de ellos tiene un reconocimiento como entre los 100 mejores médicos del mundo y una peculiaridad suya es la humildad. La humildad, yo me siento con él y pasamos horas. La humildad, esa curiosidad científica, el decir, oye, pues esto no es ninguna tontería, no se me había ocurrido. Vamos a ver cómo podemos darle esa vuelta, vamos a ver cómo esto puede integrarse, qué teclas hay que tocar para que esto no solamente se beneficie en 4, sino que se puedan beneficiar muchos más. Este tipo de eventos hace eso también. Aquí podemos dar voz a esto que sabemos, conocemos y sentimos sin ningún tipo de limitación. Y hace que también pues, parta del asociacionismo. El hecho de que ya en la atención primaria se pueda hablar de educación física, de verdad que es algo que yo en las conferencias que doy llevo diciendo con protocolos de actuación hace 16 años, porque lo he vivido con él, he vivido el impacto que tiene. Y así como la educación física considero que debe estar dentro, también la nutrición. La gente debe de saber, todos los médicos deben de saber la importancia que tiene la nutrición. También el saber qué pasa con los nutrientes. Somos lo que absorbemos de lo que comemos. ¿Qué podemos hacer? Porque nos puede beneficiar. Es que a lo mejor con él podemos tener una sinergia brutal para evitar, ya no la rotura de cadera, pero sí una mayor recuperación o evitar incluso que ocurra. Entonces, esto es fundamental. Por eso, trabajar de manera integral nos va a dar la oportunidad de no dar un salto en el presente, sino llegar al futuro con mucha más visibilidad. Y a día de hoy, con las redes sociales, las personas consultan antes a la red social que ir a una consulta. Así que los profesionales tenemos ya no la responsabilidad, ya la obligación de manera rigurosa, científica, empírica, pero traducido con un lenguaje que sean herramientas fáciles para usar cada uno de nosotros, llevar esta información, porque si no es una comunicación que queda en un impacto muy limitado en el reducto de una consulta, ¿no? Y así poder llegar a más y que ese futuro que estamos hablando, que estamos proyectando, llegue antes de tiempo, ¿no?
Gracias, Jessica. Airán, para cerrar esta última pregunta, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde nos veremos? Yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que me adelanté. No, por favor. Yo creo que estamos viendo con ojos del pasado realidades. O sea, esta pregunta que estás haciendo, si lo hubieras hecho 20 años atrás, seguramente hubiéramos estado hablando del deseo de que fuera una realidad lo que hoy está pasando. Entonces, siendo optimista, yo creo que este granito de arena que estamos sembrando ahora, dentro de 5 años, 10 años, va a ser una realidad constatada. Es lo que están hablando los compañeros. Estamos creando la oportunidad, hemos creado el contexto para que el ejercicio físico sea accesible y sea seguro. Una vez que sea seguro y alcanzable, estamos poniendo política para que esto se cumpla, están poniendo los recursos. Al final, yo creo que va a ser una realidad tangible, donde va a ser algo natural y que quizás, aunque se siga haciendo promoción en este tipo de actos, ya sea algo natural, que al igual que nos mandan un paracetamol, nos pueden decir, oye, me acaban de recetar X ejercicio físico y me encuentro mucho mejor. Al final es crear la oportunidad, crear el contexto para que sea accesible, seguro y no exista esa desinformación que tengamos que ir a buscar en lugares donde igual la información está al alcance de la mano. Cómo utilizarla es lo importante. Bueno, llegamos al final. Gracias a los 6. Les pido, por favor, ahora mismo que sigan sentados. Yo me voy a levantar, voy a pedir al técnico de sonido que me acerque un micrófono inalámbrico, porque si no, esta mesa estaría incompleta si no les escuchamos a ustedes. ¿Qué sentido tendría? Además, yo me gusta acercarme, porque así les animo un poquito más y les pincho. ¿Puedo, no? ¿Puedo? Bueno, ahora cuando baje las escaleras, no piensen, que yo sé que todos van a pensar en mi mayor miedo. Miren cómo bajo las escaleras ahora, con más miedo todavía. Bien, ¿no? Bueno, me voy a salir. Me salgo de plano, si sigue escuchando, puedo. Compañeros de cámara, lo siento muchísimo, pero yo quería estar aquí, quería estar cerca. Sé que suele intimidar, sé que suele a veces dar un poquito como de nervio. ¿Ya hay preguntas? Levantaste la mano. Claro, tengan en cuenta que el poder hacerles una pregunta, tenemos ahora mismo a verdaderos profesionales de su sector, es una consulta que se pueden ahorrar, ¿eh? Ahí lo dejo, a ver si así consigo que les hagan más consultas. Paso por aquí el micrófono. Bueno, muchas gracias. Soy Espe, soy psicóloga deportiva, he estado en la mesa de antes. Y siento que es muy necesario este trabajo interdisciplinar, porque a mí a veces me pasa en consulta que me vienen con problemas que piensan que son psicológicos, como por ejemplo me he mareado en la competición y cuando se me enciende la bombilla y le pregunto qué has comido, qué has desayunado, me dice pues 2 o 3 horas antes 2 magdalenas industriales y un zumo de naranja industrial. Entonces, algo de nutrición sé por gusto, pero yo no tengo ni idea. Entonces, es muy importante ese trabajo. Y creo que fisio, nutri, CAFID, psicólogos, sí vamos haciendo mucho ese equipo, sí, pero siento un poco de distancia de parte de ciertos médicos. ¿Cómo podemos hacer para integrar este trabajo preventivo dentro de la medicina y que el médico esté cada vez más acostumbrado y no te diga también como, yo qué sé, el otro día mi madre se operó de la vesícula, que tiene 73 años, y le preguntó al médico que cuándo podía volver al gimnasio. Y la respuesta fue, ¿qué obsesión con el gimnasio? Entonces, simplemente era porque la mujer no sabía cuándo podría incorporarse. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta mentalidad dentro de la medicina vaya cambiando un poco hacia esa prevención y no hacia eso que creo que es más paliativo, ¿no?, hoy en día? Ha lanzado una pregunta, no sé quién quiere intervenir. Yo voy a decir que ese médico no estudió en nuestra facultad. Ya te digo. Eso está claro. Que quede claro. Si hubiera estudiado en nuestra facultad, no hubiera dicho. Tanto Antonio como yo llevamos años precisamente convenciendo lo que hemos estado hablando, para que los médicos se conciencien de eso. Y creo que hemos conseguido. Narciso estaba diciendo, muchos médicos hoy en día ya prescriben ejercicio físico como parte de la curación del paciente y de la prevención. Y es la única forma, informar a los médicos de lo importante que es esto. Lamentablemente, nuestra facultad ha sido pionera, pero hay muchas facultades en este país que no sirve de nada. Y lo que decía antes, mi asignatura es una asignatura obligatoria y troncal en mi carrera,
Pero la de Antonio, que es tan importante como la mía, es una asignatura optativa. Y efectivamente, porque tenemos en nuestra facultad un individuo como Antonio, que es una maravilla, consigue atraer a muchos alumnos. Claro. Pero él, porque es él. Lamentablemente, si eso fuese obligatorio para la enseñanza, los médicos todos, a nivel de todo el país, estarían mentalizados de esto. Y tú sabes el dinero que se ahorraría el país en eso, solamente en una prescripción adecuada de la educación física, como parte de la salud, no para estética, no para ponerte bien y que estar guapo o guapa, no, 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 para conseguir mejorar la salud. Es la única forma. Mira, a mí mi experiencia es que mucha gente me dice, ¿y esto cómo se lo digo al médico? Porque me va a decir que es una tontería. Y el otro día yo intento ayudarles con darle las herramientas tan masticadas y sencillas, pero que tengan rigor científico, que cuando vayan a explicárselo al médico tengan muy claro, para eso es la información. La información es poder. Entonces tengan muy claro y puedan explicar qué están haciendo, por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo y qué pretenden conseguir y en qué plazo de tiempo aproximadamente. Entonces, ahí le estás aportando información fundamental para que ese doctor o esa doctora también, oye, no vean que es algo que han leído por ahí y que está con un respaldo. Pero cuando encuentran a ese médico o doctora que realmente no tiene ese impacto beneficioso en ellos, yo hago dos cosas. Una, le digo, mira, facilito el teléfono de Jessica y así puedes hablar con ella y ella te explica y así le quitas ese factor de presión a la persona. O segundo, que esta es cuando ya la persona es intransigente y no accede a nada. Mira, no te estoy pidiendo consejo ni te estoy pidiendo ayuda, simplemente te lo estoy compartiendo para que sepas en mi historia qué estoy haciendo. Porque también hay que tener el poder personal y hay que ser autoridad. Y luego ya, si realmente el médico es imposible, cambia de médico. Que es que vamos a un restaurante, no nos gusta, ponemos una reseña mala y no volvemos, pero el médico que tiene que conocernos, que tenemos que tener esa complicidad, que tenemos que saber, profundamente tiene que saber qué estoy haciendo, parece que tenemos que aguantar y no es así, porque luego en la misma bandeja están profesionales como ellos que trabajan y funcionan muy bien con otros que están ensuciando algo que realmente no tiene que darse. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad todos también. Y hay que arrojar luz y fuerza a profesionales que están trabajando muy bien y al resto, pues lo siento mucho, pero yo no trabajo con ellos. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Acerco el micrófono. Voy a preguntar. Ay, mi madre. Bueno, no es para ti, cariño. Pero de todas maneras... mira. Según lo que hagas, duermes en el sillón. Vale. Esta es una pregunta para Irán y para Narciso. Desde el programa que estáis manejando, ¿cómo se contempla o cómo estáis contemplando el tema de que esto no se les puede quedar grande? Es decir, profesionales que de la educación física hay, pero no hay tantos, ¿vale? Entonces, ni hay tantos centros. Entonces, ¿cómo planteáis eso? ¿Cómo lo tenéis? ¿Qué solución le buscáis? Porque esa parte de entrenadores, yo ahora que soy entrenador, de monitores, ¿entra también dentro de lo que habéis estado planteando dentro del programa o es solo para los licenciados, graduados en este caso? Porque yo creo que si el médico empieza a prescribir deporte, no van a haber profesionales en cantidad que capten la demanda. ¿Me he explicado bien? Sí. Yo Eso es algo dejo que me... La parte institucional Vale. se la dejo a Narciso y luego, Venga. si quieres, explicamos un poquitito qué consiste. Yo creo que te respondo. Te voy a responder lo mismo que le quería responder a la compañera de antes, con números, con datos. Para que los médicos crean en nosotros tenemos que llevarle datos. En una de las unidades que coordina Irán ya se está estudiando, se está haciendo un estudio de ver cuánto ha disminuido la prescripción de medicamentos del médico. Y entonces, si el médico comienza a prescribir tiene números. En otros estudios que hemos hecho ya hemos comprobado que la persona duerme mejor. Y en otros estudios que hemos hecho ya hemos comprobado que la fuerza del tren inferior mejora. Y esos son los datos que tiene el médico para decir, esto funciona. Y respondiéndote lo tuyo, también te voy a hablar con números.
En España, en Canarias, estamos hablando de 220 centros de salud. ¿Sabes cuántos educadores físicos salen a la calle este mes de junio? Hay 2 facultades de educación física en Las Palmas, una pública y una privada, y 2 facultades de educación física en Tenerife, una pública y una privada. Eso hace aproximadamente 80 por 4, 320. O sea, educadores físicos hay. Lo que tenemos es que formarlos en estas nuevas herramientas, en este nuevo mundo de la salud que está llegando. Yo sé que los programas de las facultades están mejorando, pero no, esto es un mundo cambiante, tenemos que seguir formándonos nosotros y nos corresponde a nosotros al cole. Pero educadores hay. De hecho, el curso que acabamos de abrir ahora, de prescripción de ejercicio físico, creo que ya hay 120 personas apuntadas para realizarlo, que son los que van a trabajar en esas unidades de actividad. O sea, gente sí hay. Y si Irán me quiere complementar algo, lo puede hacer, encantado. Porque él es el que trabaja en el campo. Un poquito la metodología. Una vez que el médico prescribe, va a tener una unidad de actividad, una unidad de prescripción de ejercicio físico asociado a un centro de salud. Es decir, si el Centro de Salud de Los Llanos tuviera una unidad en ejercicio físico, una UAF, desde ese centro de salud se deriva esa unidad. Cuantos más educadores tengan, a mayor población. Un municipio de 20.000 habitantes necesitará 1, 2, 3. Un municipio de 5.000 necesitará quizás con 1. Y solo lo van a tener la posibilidad de estar en esas unidades licenciados que aparte tengan un curso de especialización, que es el PAF del que está hablando Narciso, y van a tener una capacitación interna, donde tanto sanitarios como licenciados van a estar en permanente contacto para saber qué está pasando en todo momento, qué parámetros están mejorando, qué hay que seguir trabajando. Obviamente habrá personas, habrá algún porcentaje de absentismo y tenemos que saber por qué. O sea, es un problema de la unidad, es un problema de que esa guagua no llega. Entonces, por eso hablábamos antes del entorno y de crear la oportunidad. Al final no se trata solo de tener el personal, sino de que todos esos elementos estén conectados. Y es en algo en lo que estamos trabajando. Entonces, no podemos, por ejemplo, comparar municipios como Lanzarote, Fuerteventura, donde hay mucha dispersión geográfica, como ciudades como Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, hay personal, hay recursos humanos, hay formación, tanto para sanitarios como para los propios licenciados. Ahora lo que hay es que ponerlo en marcha. Entonces, estamos en una fase piloto donde estamos atendiendo a personas de más de 55 años con riesgo cardiovascular, pero quizás dentro de esa década que estaban comentando los compañeros, se aumentará, ya Sanidad dirá cómo, en patologías, en rango de edad, pero por algún lado había que empezar, y es el perfil que se ha diseñado. Y a nivel de estabilidad o de estabilizar esa figura, ¿cómo lo planteáis? ¿A nivel de oposición? ¿A nivel de simplemente tener la titulación y el curso? ¿O ¿sabes? Mirándolo a futuro? Es decir, para iniciar este proyecto piloto se diseñó un concurso donde se baremaba la experiencia, la cantidad de máster, la formación. También se valida y se valora las habilidades blandas. Al final vamos a recibir personas. Yo puedo ser la eminencia mayor, que si yo no sé tratar con cariño a esa persona que entra por la unidad, igual ya estoy perdiendo esa adherencia de la que hablábamos al principio. Entonces, porque tratamos con personas, no es el coche, que si es el carburador es el cárter, si no es el aceite. Entonces, dentro del proceso de selección que estableció el COLEF, transparente, se baremó la formación y la experiencia y las habilidades blandas. ¿Cómo se va a ejercer en el futuro? Ahora estamos en fase de expansión donde el propio ayuntamiento, aquel de la propia entidad pública, seleccionará el personal y tendrá en cuenta y tendrá a disposición la bolsa de profesionales del COLEF, donde hemos puntuado y valorado todas esas competencias. ¿Te respondí? Sí, totalmente. Por aquí el micrófono. Nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo. La última, vamos con esta pregunta en último lugar. Le paso el micrófono por aquí, gracias. Hola, buenas tardes. Yo creo que habría que hacer tomar conciencia también, educar a los jóvenes
en el esfuerzo físico, en el trabajo intrínseco al trabajo en sí mismo. Al trabajo de un platanero que tiene que deshijar, que tiene que hacer ejercicio físico para subsistir, a base para ganar un salario, al ejercicio físico de un cabrero que tiene que llevar una manada y tiene que hacer un recorrido enorme y le puede decir a su nieto, mira, acompáñame para que vea lo que es actividad física y esto es para ganarnos el pan. Y creo que sería tan ejemplar como correr, por ejemplo, la Transvulcania. O sea, nuestros viejos recorrían los montes y tal para coger pinillo, para ponerle cama al ganado y para subsistir. Y después, ¿en qué medida se podría, o sea, las lesiones derivadas del trabajo, del ejercicio físico? Porque decía Karl Marx que el trabajo fortalece la mente del trabajo y el ejercicio físico del trabajo fortalece porque te encuentras satisfecho, te encuentras realizado, te encuentras que puedes percibir un salario para mantener una familia, para mantenerte. ¿Y en qué medida las lesiones por trabajo tendrían prioridad a las lesiones? Sí, pues está bien hacer deporte, pero a veces el deporte se ha convertido como una actividad de élite, de elitismo. Es verdad que en qué medida las lesiones derivadas del trabajo, de la actividad física por el trabajo, tendrían prioridad antes que, pues, y está muy bien hacer deporte, las lesiones deportivas, pero tendrían que tener prioridad. Podremos cantar una canción a estas horas de la noche, pero hay cosas que son difíciles de entrar. La prioridad. En esta vida la prioridad es el ser humano. Y aquel que tiene un problema hay que resolverlo. De tal manera que cuando alguien nos llega, cuando un paciente nos llega, cuando una persona nos llega con una patología, se hace por la una o por la otra, no miramos qué origina la patología. Miramos la persona. Y ese es el debate. No hay más. La vida no puede ser diferente para el que llega en unas condiciones precarias como para nosotros. Cuando estamos aquí, nosotros miramos personas y a partir de ese momento no hay vuelta que genera el conflicto, porque el deporte es una profesión y los deportistas viven del deporte, de tal manera que si tienen un problema, ellos también son profesionales y necesitan seguir viviendo. A lo mejor lo que habría que hacer es que, espero que cuando haya un poco más de presupuesto, poder invertir. Fíjense, la OMS dice que el interés fundamental de aquí a 2030, y estamos en 2026, es disminuir el sedentarismo un 15%. Porque de aquí a 2030 vamos a gastar 300.000 millones de dólares como consecuencia del sedentarismo y las enfermedades. Entonces, nosotros miramos globalmente y el tratamiento siempre es global. Aquel que tenga un problema, nosotros necesitamos resolver. Lo que a lo mejor habría que educar para que la gente supiera cuál es el camino a seguir, porque muchas veces esas urgencias que se colapsan en los hospitales están íntimamente relacionadas con el déficit de tratamiento, por el gran trabajo que realizan los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, pero que a veces tenemos una población que cree que todo se resuelve en un día. Nos hemos quedado sin tiempo, yo creo que ya nos avisó las campanas de la iglesia, estamos concluyendo. Recordarles antes del aplauso final, mañana es un día grande en esta primera edición de la Sport Week para los Llanos de Aridane. Mañana se celebra el Sport Day. Diferentes enclaves del municipio van a estar vibrando con la práctica de deportes, la avenida Dr. Fleming, incluso también en Puerto Naos con una prueba deportiva en mar abierto. Gracias de verdad por estar hoy aquí acompañándonos y ahora sí que sí, en lo que pido por favor la presencia de Javier Llamas, alcalde del municipio, y Víctor González, concejal de deportes del municipio, para que le hagan entrega a estos ponentes. Les pido ahora sí que se pongan de pie cada uno de ellos, se pongan aquí en primera fila porque ustedes son los protagonistas y esto es por y para ustedes. A ti. Gracias.